Hola, en este módulo vamos a hacer un ejercicio similar al del módulo anterior. La gran diferencia que vas a encontrar en este ejercicio es que no es un ejercicio de regresión, sino de clasificación. Lo que vas a trabajar es buscar o entender cómo clasificar entre sí y no, o de forma binaria, aplicaciones para créditos de tarjeta de crédito. Otra diferencia con el módulo anterior es que la base de datos que vamos a cargar tiene algunas complicaciones adicionales, lo cual te permitirá aprender y aplicar otros métodos de transformación de datos. Continuemos. Como siempre, para empezar, empezaremos con la importación de las librerías. Pandas, NumPy, Matplotlib y en particular scikit-learn son las mismas que utilizaremos. En este caso, vamos a guardar en la variable tcdata nuestro data frame principal. Lo vamos a importar como un CSV. Asegúrate en este comando que tengas esta base de datos en la misma carpeta donde creaste el Jupyter Notebook. Esto es importante, pues la base de datos no está precargada en scikit-learn. Revisa como siempre que tu data frame sea lo que esperas. Y de entrada vas a observar algunas complicaciones o diferencias frente a la base anterior. Tenemos 689 observaciones con 16 columnas. Sin embargo, observa que los nombres de las columnas no son intuitivos. Son números, nombres o símbolos, lo cual no tiene mucho sentido. En segundo lugar, vas a ver que no todas las variables son numéricas. Tenemos variables U, G, Q, H que hacen más difícil su interpretación. Te preguntarás esto a qué se debe. La razón principal es que dado que son variables financieras, por lo general estas bases de datos no son tan fáciles de obtener. Muchas veces las variables y la información se anonimiza o se cambia para cumplir con la normatividad de ética y regulaciones de datos. Estas diferencias van a hacer que tengamos que procesar la base de datos de una manera más compleja que en el módulo anterior. Para asegurarte que las variables efectivamente tienen nombres, el comando columns te permite verlas en otro formato. A pesar de que los nombres no tienen factores o caracteres extraños, no son muy intuitivos. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar los nombres de esas variables para que puedas trabajar con variables que hagan más sentido lógico. Esto en la práctica no lo vas a encontrar fácilmente, que te den las variables en ese sentido. Generalmente requiere trabajo con stakeholders, con las áreas de negocio y con las personas que conocen el problema a resolver. En este caso puedes visitar el vínculo que encuentras en el notebook para un análisis más detallado de las fuentes de información. Por ahora lo que vamos a hacer es crear un diccionario con las variables y los nombres que queremos ajustar. Una vez tengas el diccionario, lo vamos a asignar como las columnas de tcdata o de nuestro data frame. La función rename te permite hacerlo de manera muy sencilla. Y finalmente podemos revisar cómo queda el data frame con el que empezaremos a trabajar. Aún si no vas a usar mucho estas variables, es útil tener o pensar en las variables de manera género, edad, deuda versus variables genéricas como A, B y C. Recuerda, el objetivo de este ejercicio y de este módulo completo es predecir nuestra variable tarjeta aprobada, si la tarjeta de crédito fue aprobada sí o no, en función de todas las otras variables explicativas o aquellas que consideremos nos pueden dar una mejor predicción. Ya tienes tu base de datos cargada y con nombres intuitivos. Por lo tanto, vamos a la siguiente clase.